La Glaive es un arma tan acrobática como divertida. Inicialmente iba a salir sin sus rebotes aéreos, pero ahora que se los regresaron no solo tiene todos los beneficios de entregas anteriores, sino que además ha adquirido una serie de nuevos movimientos que la hacen más letal que nunca. Ya sea que decidas tener un gameplay aéreo o sacarle toda su efectividad en tierra, en esta ocasión te estaré presentando un par de builds, tanto Raw como Elemental, para que la aproveches en el mejor estilo que a ti te parezca. Créeme que después de ver los daños que obtienes con su ataque máximo, querrás darle una oportunidad en batalla. ¿Qué tal, gente? Aquí León y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles las builds de la Glaive Insecto. Como les mencionaba, independientemente si deciden utilizarla de manera aérea o terrestre, ya sea Raw o Elemental, aquí les iré explicando exactamente cómo hacerles los cambios pertinentes según su estilo de pelea. Ahora, comencemos con la build Raw. Como pueden ver, pues bueno, la idea es que tengan una Glaive que por lo menos tenga una afinidad de 30%. Ya sea que decidan sacar una Glaive directamente de las armas artianas, o en su defecto una que es muy buena es la Glaive del Gore Magala. Esto es porque tiene directamente un 20% y si nosotros le agregamos una joya de experto, con eso vamos a alcanzar justamente un 32%. De hecho, hasta nos vamos a pasar un poquito. De ahí en fuera les vamos a poner joyas de potenciador crítico porque recordemos que, bueno, al menos en esta sección estamos enfocados en la primera build Raw. Ahora, algo que les debo de mencionar en esta build es que esto que están viendo en pantalla, las habilidades, está pensado para aquellas personas que quieran utilizar mucho sus ataques aéreos. Ahorita les voy a platicar cómo hacerle los cambios si su estilo de batalla es más terrestre. Es importante mencionarles que donde se saca los mayores daños y es más efectiva es peleando en batalla, pero también es cierto que mucho de su encanto de esta arma es estar en el aire, estar atacando en el aire. Para atacar posiblemente en el suelo, pues bueno, existen muchas otras opciones. Sin embargo, independientemente de lo que ustedes elijan, ya les iré platicando qué mover. Ahora comencemos con esta build Raw y que también les menciono está enfocado en un combate aéreo. Ahora, por lo mismo, tenemos dos habilidades muy buenas respecto a la resistencia. Estamos hablando de constitución y aumento de resistencia. Estas dos son importantes porque nosotros, cada que hacemos saltos o evasiones aéreas, impulsos o cualquier situación que nos gaste la resistencia de golpe, pues bueno, constitución nos va a tener bastante cubiertos. Que honestamente podrían quitarle constitución a nivel 5, tomando en cuenta que tenemos también un aumento de resistencia. Porque algo que también es destacable a mencionar es que en Monster Hunter Wilds no se desgasta tantísimo la resistencia con esos movimientos aéreos. Aquí la tengo llevada al 5 gracias a que tengo 3 joyas de salud en los brazos, pero incluso ustedes podrían quitarla y pues bueno, poner cualquier otra cosa que a lo mejor les pueda gustar, porque también es muy probable que no necesiten tener esa constitución al nivel 5 por los temas que les estoy mencionando, que en algunos casos no es tan necesario. Ahora, si de plano se la van a pasar volando, pues sí tengan constitución al máximo. Otra cosa importante es que tenemos aumento de resistencia a nivel 3. Esto es para que nos recupere rápido y obviamente podamos regresar al aire nuevamente lo antes posible. Ahora, aquí es donde pueden también hacer cambios. Afortunadamente, aumento de resistencia viene en las joyas de nivel 2. Entonces, fácilmente las podemos cambiar por cualquier otra cosa. Una muy buena podría ser poder máximo. Al nosotros no estar volando, vamos a tener poder máximo porque los ataques en tierra de la Glaive no gastan resistencia. Entonces, ahí podríamos recuperar un 30% de afinidad. Y entonces, ya en la Glaive, en cualquiera Glaive de arriba, incluso con que tenga 0% de afinidad, vamos a alcanzar un 100% con lo que ahorita les voy a platicar. Y en ese caso, pues ya en vez de poner la joya de experto, seguiríamos potenciando el tema de la habilidad de potenciador crítico al máximo para sacar mayores daños. Pero esto, repito, estos cambios van a depender de acuerdo a su estilo de pelea. Si son más de estar utilizándolo de manera aérea o si quieren sacarle provecho en tierra.
Ahora, como les mencionaba, tenemos punto débil, que sin heridas es un 30%, instigador, que aparte de que nos da ataque, nos da un 15%, con eso ya son 45%, y el combo de antivirus con cólera, que son 25%, con eso ya tenemos un 70%. Es por eso que les decía que el arma es importante que tenga por lo menos un 30%, porque así ya estaríamos consiguiendo un 100% de daño crítico con esta build. Ahora pasamos a la build elemental, en la que, bueno, está destinada a sacar los mejores daños en batalla. Algo que hay que ser muy directos con esta arma es que, si bien, como les mencionaba en un inicio, puede ser muy divertida cuando estamos volando y realizando todos esos ataques aéreos, pues bueno, también es cierto que esa efectividad se pierde por el tema de estar perdiendo tiempo mientras vuelas, mientras te reposicionas. Lo mejor, si queremos sacar un daño real, directo y constante, es estar atacando desde el suelo con la Glaive. Si bien esta no puede ser una configuración divertida, pues bueno, es necesario mostrarles también una build en la que se les saquen los mejores resultados de daño. Por lo mismo, pues bueno, la idea aquí nuevamente es tener una Glaive con al menos 30% de afinidad. Si le sale justamente en una combinación artiana, y obviamente sacar una de cada elemento sería lo mejor. Con eso podríamos aprovechar completamente el colocarle potenciador crítico al máximo y un puntito del toque del maestro. Toque del maestro hace que, bueno, cuando nosotros tengamos daños críticos, pues vamos a tener un 80% de probabilidad de no perder afilado. Entonces, por más que esa barrita blanca sea muy pequeña, vamos a conservar muy bien el afilado. Y en esta ocasión vamos a tener justamente una build que va a estar sacando 100% de críticos sin la necesidad incluso de estar pegando en puntos débiles. Algo que también es importante a mencionar con esta arma es que ya vieron en un inicio que uno de sus ataques más poderosos no tenemos un control exacto sobre dónde van a caer los golpes. Estoy hablando de este remolino en el que justamente empieza a girar y a generar bastantes daños. Pues no tenemos un control, es decir, a punto débil no se le saca tantísimo provecho con la Glaive por el tema de que muchos de esos daños de ese ataque en específico están cayendo en lugares distintos. Lo bueno de esta build es que vamos a sacar un 100% de críticos sin la necesidad de que estemos atacando precisamente en puntos débiles. Esto es gracias a que, como les digo, buscamos que nuestra Glaive tenga al menos un 30% de afinidad, que les digo, la de Gore también podemos llegar porque ya tiene 20 de base y 30 que podemos alcanzar a 32 con la joya de experto que nos sube justamente 12. Tenemos poder máximo que nos da 30, con eso ya tenemos un 60. Recordemos que poder máximo no nos va a generar un gasto de resistencia estar atacando desde el suelo, que es justamente esa es la idea. Con eso tenemos 60, luego tenemos el combo de cólera y ráfaga que nos da un 25 extra, ya tendríamos 85 y 15 de instigador extra. Estamos cumpliendo el 100% de golpes críticos sin la necesidad de depender de punto débil, porque también esta arma pues no se beneficia tanto de ese daño en puntos débiles debido a ese ataque que estamos soltando. Ahora, pues bueno, si pueden, como pueden ver en la de Gore, ya traigo elemento crítico, que en este caso sí estaría enfocado elemento. Y pues bueno, tenemos extra ráfaga, una habilidad buenísima cuando vamos en temas elementales, una casi obligatoria cuando se arman builds elementales por el tema de que nos aumenta tanto el daño raw base como el daño elemental. Constitución ya nos da igual bajarla un poquito a nivel 2 porque, repito, la idea es que con esta configuración sí vayamos al daño máximo y perdamos, no por completo, pero sí la necesidad constante de estar volando. Así que pues nada, gente, en esta ocasión les dejo estas dos builds y pueden reacomodarlas a como mejor les plazca su estilo de batalla. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.